Bueno, ¿qué recordamos de la unidad de longitud? Primero que todo, ¿qué es una unidad de longitud? ¿Para qué me sirven? ¿Para medir qué? ¿Para qué me sirve una unidad de longitud? ¿Qué se hace con eso? ¿Para qué lo necesito? Profe, para medir distancias. Correcto, muy bien. Profesor, buen día. Buenos días. Espera un momentico, mamá, qué pena. Muy bien, entonces las unidades de longitud me sirven para medir distancias, ¿sí? Es lo que nos ayuda a nosotros a saber cuánto hay de un punto a otro. Bien. ¿Cuáles son esas unidades de longitud? ¿Cuál es esa unidad de longitud de base que funciona para nosotros? El metro. Muy bien. Correcto. La unidad de medida base es el metro, que lo encontramos siempre representado por la letra M, ¿cierto? Pero el metro no siempre me sirve para medir distancias. De pronto a veces tengo distancias muy pequeñas. Y para eso, ¿cuáles sirven? El milímetro. El centímetro o el milímetro. Correcto, muy bien. Tengo el milímetro, lo voy a colocar por acá al final. Tengo por acá el centímetro. Y hay otra unidad que es un poco más grande que el centímetro, pero al mismo tiempo más pequeña que el metro. ¿Cuál es? El decímetro, profe. El decímetro. El decímetro. El decímetro. Muy bien. Y esas son las respectivas formas en que podemos representar milímetro, centímetro, decímetro y metro. ¿Sí? Estamos repasando, ¿no? Eso es algo que vimos ya, ¿no? Sí, señor. Ok. Y de igual manera, también tenemos distancias demasiado grandes. Y para eso también se utilizan otras tres más grandes que el metro. ¿De cuáles se acuerdan? ¿Cuál? El El decámetro, kilómetro, el decámetro y el... el electrómetro, Correcto, el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. ¿Listo? Muy bien. Estas son las unidades de longitud de un sistema que se llama sistema métrico decimal. ¿Listo? Sistema métrico decimal. Esas son las unidades. La unidad elemental, la unidad base para medir distancias es el metro. Si necesitamos una más pequeña, utilizamos decímetro, centímetro o milímetro, dependiendo qué tan pequeña es la distancia que vayamos a medir. Y para medir distancias más grandes, como el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, se utilizan para medir distancias demasiado grandes. Por ejemplo, el kilómetro, ¿para qué tipo de distancia lo usamos? para 10.000 metros. Para distancias de carretera y cosas así. Correcto. Sí. Para distancia entre ciudades, por ejemplo, ¿no? Ustedes lo han visto cuando van de viaje en carretera, que a usted le Sí. aparece Un cartel te dice 100 kilómetros, 10 un cartel que le kilómetros. muestra cuánta distancia le falta para llegar a cierta punta, a cierta ciudad o a cierto lado. El hectómetro muy poco se ve, pero se usa, y se usa más que todo en terrenos de cosecha, ¿sí? ¿Han escuchado la palabra hectárea? Sí, Sí, profe. Bueno, la hectárea no es una unidad de longitud, es una unidad de área, pero de todas maneras, la base de la hectárea es el Hectómetro. hectómetro, ¿listo? El decámetro tampoco es muy usado, pero se usa para distancias un poco más pequeñas que el hectómetro y el kilómetro, ¿sí? Por ejemplo, yo podría usarlo para medir la distancia entre la esquina, de esquina a esquina en una cuadra de por acá, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí ve? No es muy grande, pero al mismo tiempo no es muy pequeño, entonces me sirve para eso. ¿Bien? Listo, entonces, el metro como es la base lo vamos a representar por el número 1, ¿listo? Porque es la base. Toda unidad que esté a la derecha del metro o a la derecha de cualquier otro es 10 veces más grande que la anterior. 10 veces más grande que la anterior. Por ejemplo, si metro es 1, decámetro es 10. 10. ¿10 qué? 10 decámetros. Metros. ¿Listo? Recuerden, decámetro, un decámetro son 10 metros. 10 metros. Muy bien. Avanzamos un puesto más. Ya no es 10, sino
100 metros. 100. ¿100 qué? Metros. Metros. Y avanzamos uno más. 1000. Serían 1000 metros. Correcto, 1000 metros. Y estas son las equivalencias. ¿Sí? Toda unidad que esté a la derecha, perdón, a la izquierda del otro, es 10 veces más grande. Si son 2 espacios, entonces sería 100 veces más grande. Y si son 3 espacios, 1000 veces más 1000 grande. veces más grande. ¿Listo? Y si son 4, 10.000 veces más grande. 5 100.000 veces más grande. y 6. Un millón de veces más. Muy bien. Ahora, hacia la derecha es lo mismo con 10, pero 10 veces más pequeño. Entonces, ¿cómo representamos eso más pequeño? Con ayuda de las fracciones decimales. Recordemos que es una fracción decimal. Las fracciones decimales son aquellas que... Estamos tomando matemáticas. Las fracciones decimales son aquellas que... Tienen por denominador una potencia de 10. 10, profe. Sea 10, 100, 1000, 10.000, etc. Entonces, si un decímetro es 10 veces menor que el metro, en forma de fracción decimal sería 1 sobre 10. ¿Sí? Así represento algo que me diga que es 10 veces más pequeño. Dividirlo por 10. ¿Un décimo de qué? De De metro. metro. ¿Listo? Exacto. O en forma decimal, que también lo sabemos, 0,1 10. o 0,10. Sí, claro, también válido. Centímetro. 10 veces más pequeño. O sea que si aquí tenemos un décimo, 10 veces más pequeño, ¿cómo sería? ¿Un centésimo? Un centésimo. Muy bien. Un centésimo De metro. ¿de qué? Metro. De metro. O también 0,01. Mire que los ceros que van acá ya se ponen ¿dónde? Adelante. O sea, y milímetro, su nombre lo dice, milímetro. ¿Ya es qué? ¿Un qué? Un milésimo Un milésimo. de metros. Un milésimo de metro. Lo que equivale a 0,001. 0,001. 1. ¿Listo? Bien, tengan presente estas equivalencias, por favor. Recuerden, si me muevo hacia la izquierda, multiplico por ¿cuánto? Por 10, dependiendo Por 10. de cuántos espacios, ¿no? Si me muevo una vez hacia la izquierda, sería por 10. Si me muevo 2 veces, 100. 3 veces, 4 1000. veces, 10.000. 5 veces, 10.000. 1 millón. 100.000. 6 veces. 100.000. 1 millón. 1 millón. Ahora, si me muevo hacia la derecha, divido por 10 Pero más. una sola vez, ¿no? Si me muevo 2 veces, divido por 100. 3 veces, Por 1000. 4 veces, 10.000. 5 veces 100.000. y 6 veces. 1 millón. 1 millón. Ok, copiemos por favor esta equivalencia. Represente la siguiente magnitud en metros, o represente la siguiente magnitud en centímetros, o represente la equivalencia entre las ciertas unidades de medida. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una conversión. Vamos a encontrar la equivalencia entre, por ejemplo, 24 kilómetros y vamos a convertirlo a metros, por ejemplo. Lo más sencillo, kilómetro a metro. Primero que todo, vamos a ver desde dónde nos movemos y hacia dónde nos movemos. Kilómetro es el último que está ubicado en la parte izquierda. Nos vamos a mover hacia dónde. Hacia la derecha. Y ya vimos ahorita en lo que acabaron de copiar que la flechita hacia la derecha me indica que ¿qué operación haga? Dividir. Dividirlo, muy bien. Multiplicar. Exactamente. Entonces vamos a tomar el 24 y lo vamos a dividir
Entre. Ahora contemos cuántos espacios hay entre kilómetro a metro. Hay 3, profe. Hay 3 espacios. Kilómetro, hectómetro, va 1. Hectómetro a decámetro, van 2. Y decámetro a metro, van 3. O sea, me muevo 3 espacios. ¿Qué significa que debo dividir? Te lo repetí ahora varias veces. ¿Cuánto? Tiene que dividir entre Los 3 espacios, ¿cuánto era? 1000. 1000. Muy bien. ¿Y ustedes como ya son duchos manejando calculadora? ¿O no la carga? 24 dividido 1000. Da 0,024. Bueno, miren. Profe, no tengo calculadora. Yo no uso eso. Porque no tengo. Acuérdense que podemos hacerlo y por eso vimos la parte en matemáticas, que es esta. Podemos escribir la división en forma de fracción decimal. 24 milésimos. ¿Cierto? Entonces, si tengo el 24, ¿se acuerdan? ¿Qué le hago a la izquierda para poder completar? Hay que agregar ceros. 0 y 0. ¿Por qué 2? Porque Por el el número número. decimal debe quedar con la misma cantidad de decimales que ceros tenga. Si tengo 3 ceros, ¿cuántas cifras decimales debe tener? 3. 3. Y como apenas tengo el 24 que tiene 2, pues le agrego un 0 a la izquierda. ¿Sí ven? Los que tienen calculadora, ¿sí? ¿Comprobado? 0,024. Sí, Sí, da eso, profe. 0,024, ¿qué? ¿A qué lo convertí? a metros. A metros. Entonces, 24 kilómetros equivalen a 0,024 metros. ¿Ven? Copiamos ese ejemplo, por favor. Otro. $2,438 centímetros a hectómetro. Tomamos el número 2,438. Niños, ¿desde dónde nos movemos y hacia dónde? De derecha a izquierda. ¿A De qué? derecha a izquierda. Izquierda. Muy bien. ¿Cuántos espacios? Centímetro a decímetro hay 1. Decímetro a metro, 2. Metro Dos. a decámetro, 3. Y decámetro a hectómetro, 4. 4 espacios. Eso equivale a 10,000. Y como me moví hacia la derecha, hacia la izquierda, multiplico o divido. Multiplico. Rico. 2,438 por 10,000. No es necesario calculadora, vean. Escriben el número y le agregan cuántos ceros. Los que tengan. Los que tengan la potencia de 10. ¿Cuántos ceros tiene 10,000? Entonces agregamos 4 ceros. Ah, 4. Y lo separamos, como ya sabemos, ¿no? Unidad, decena, centena, punto que indica Punto que 1000, indica 1000. unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, punto que indica millón. Millón. Entonces, 2,438 centímetros. ¿Eh? Sí. A 2 millones, a 20, ¿qué? ¿Qué número es ese? ¿Cuál es? ¿Cómo se lee? 4.380.000 hectómetros. Se está viendo aquí. ¿Por qué? O sea que el sentido de las flechas está al contrario, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cómo sería entonces? Vuelven a ingresar, por favor. Señor. Acá como que kilómetro. Bueno. AM. Continuemos. ¿Ya corrigieron la tabla? ¿Sí, ya? ¿Cambiaron? Ok.
Bueno, entonces recuerden siempre, si vamos a convertir de una unidad pequeña a una más grande, vamos a, por obvias razones, a Dividirla. A unidad multiplicarla. pequeña a una unidad grande, ¿qué hacemos? La dividimos. No, la multiplicamos, profe. Al fin que me dice multiplico, divido. Cuando cambiaron el sentido en las No. flechas, ¿qué pusieron? La flecha hacia la izquierda, ¿qué le indica? hay que Y la flecha hacia la derecha, Que hay que multiplicar. multiplicar. No tiene sentido, ¿verdad? Pero sí, en realidad sí lo tiene. Y ya lo vieron con los ejemplos que hicimos anteriormente. ¿Sí ven? Pero me Profe. confundió porque ahorita cambiamos, estábamos con los sentidos al revés. Pero ya lo cambiaron. Les pedí eso que lo hicieran, ¿no? Antes de que nos saliera, de que nos sacara, ¿verdad? Sí, sí. Ok, vamos a hacer Profe. otro. Dime, Ashley. Sí, eso le decía si se podía hacer otro porque es que no me había quedado muy claro. Sí, claro. Gracias. $493 decámetros a milímetros. Decámetro es una unidad más grande que el milímetro. O sea que nos vamos a mover, ¿en qué sentido? De derecha a izquierda. No, de No, de izquierda a A derecha. derecha. Vamos a mover de izquierda a derecha. ¿Cuántos espacios? 3, profe. Decámetro a 4. metro es 1. una. De metro a decímetro, 2. Dos. Decímetro a centímetro, 3, centímetro a milímetro, 4. 4. 4. Listo, 4 espacios. Muy bien. Si me muevo hacia la derecha, ¿qué hago? ¿Multiplico o divido? Multiplica. Multiplico. Multiplico. Muy bien. Ya tengo entonces todo lo que debo hacer, hacia dónde me voy a mover. Siente bien. Así te da sueño. ¿Listo? ¿Hacia qué sentido? ¿Qué operación? Y la cantidad de espacios que me voy a mover, que me va a indicar por quién voy a multiplicar. Entonces, 493 lo voy a multiplicar por una potencia de 10 que tenga ¿cuántos ceros? 4. 4, o sea, 10.000. 10.000. ¿cuánto le da? No tiene necesidad de usar calculadora. 493 le agregamos 4 ceros. Separamos los puntos respectivos y me queda que 493 decámetros equivale a, ¿cómo se lee? 4.930.000 milímetros. Milímetros. Correcto, 4.930.000 milímetros. Milímetros. ¿Listo? Entonces, repitámonos esto. Si me voy a mover hacia la derecha, ¿qué hago? Multiplico. Multiplico. Cada espacio que me mueva equivale a ¿cuánto? A un Un Una 10. potencia de 10. 10, 100, 1000, 10.000. Lo máximo es 1.000.000. ¿Listo? Se pueden dar cuenta que nos podemos mover máximo 6 lados hacia la derecha o máximo 6 lados hacia la izquierda. Por eso, como nos vamos a mover 6 veces máximo, entonces el máximo de ceros que puede tener esa potencia es 6, o sea, 1.000.000. ¿Bien? Hazle un poco más claro. Sí, profe. Gracias. Listo. Y hagamos uno al contrario. 0,00357 decímetros a kilómetros. ¿Qué sentido me voy a mover? De Derecha. izquierda. De derecha a izquierda. Si me muevo hacia la izquierda, ¿qué hago? Divido. Divido. ¿Cuántos espacios me muevo hacia la izquierda? 2. 3. De decímetro a kilómetro, ¿cuántos espacios me estoy moviendo? 4. Cuatro. 4, profe. ¿No? Decímetro a metro, Metro. 1. Metro a decámetro, 2. decámetro a hectómetro,
3, ¿Y hectómetro a kilómetro? 4. 4 espacios. No me estoy viendo. 4 espacios. Muy bien, entonces divido por 10.000. Entonces pongo el 0,00357 dividido 10.000 nuevamente. ¿Cuánto me da? 3.57 E menos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué sale una E menos, profe? ¿No tienes calculadora? 0,00357 dividido 10.000. Profe, da una E menos. ¿Cuánto? Da una E menos. Ujú. Bueno, ¿se acuerdan que cuando tenemos la división o una fracción por una unidad seguida de ceros, ¿dónde ponemos los ceros? A la izquierda. ¿Cuántos ceros tiene 10.000? ¿Y cuántos ceros ya 4. tiene 357? 3. ¿Cuántos ceros ya tendría adelante? Sí. Los juntamos. 3. Entonces tenía que poner uno más, ¿no? 6. ¿Cuántos ceros? 7. 7. Sí, 4 de 10.000 y 3 de esta Exacto. número. Muy bien. Cristian, por eso una calculadora te dio E a la Una E menos. Al menos. Al negativo. Después les explico qué significa eso, pero alguien que tenga una científica que le pueda dar bien. ¿Sí te dio así? A ver, 0,00357 dividido 10.000. Sí, profe. ¿Cómo te da? $0,00357 dividido 10.000. Estás multiplicando. ¿Listo? Ah, ¿vio? Miren, así. Señor, ¿Sí ven? Por acá da un -7 por acá arribita. Niños, Sí, da menos ahora no he 7. explicado esto, pero les doy una clave para que sepan interpretarlo. Ese menos que vaya allá arriba y esa cantidad que vaya arriba, ¿sí? Significa la cantidad de ceros que va a ir por delante de ese número que esté allí. ¿Listo? Eso significa. Entonces, cuando les dé así en la calculadora, ya sea en el celular o ya sea aquí en la científica, significa la cantidad de ceros que va a ir por delante. ¿Listo? Por eso yo al principio escribí 7 ceros. ¿Listo? 0,00000. ¿Sí? Ahí dije los 6. Sí. 357 kilómetros. ¿Por qué pasa esto? De por sí, 0,00357 ya es una unidad muy pequeña. Y al pasarlo a kilómetros, pues se hace que se vuelva un poco más pequeña porque estoy pasando una unidad más grande. ¿Listo? ¿Tendría sentido si yo multiplico por 10.000? Que 0,00357 se me convierta en, por ejemplo, 3.57, perdón. ¿Tiene sentido que algo tan pequeño se convierta en algo más grande como nos pasó en los primeros ejemplos? ¿Que Juan José se dio cuenta? No. ¿No? No. ¿Ven? Entonces, por eso pasa esto, muchachos. En calculadora, como es una unidad, un número demasiado grande, las calculadoras científicas se ajustan a un tipo de expresión que se llama notación científica. ¿Listo? Pero eso va a quedar allí. ¿Listo? Ahorita no calculé bien y por eso me dio así, pero no importa. Después miramos esto porque eso es algo que debe ir con nosotros en los temas de más adelante de matemáticas. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta? No, señor. Esto es repaso, ¿no? Esto es repaso, eso lo llevan viendo desde primaria. Incluso nos hizo hacer un cuadro ante el cuaderno de estadística, creo que era de geometría, Ujú. y de eso trataba la secuencia. Ok.
Uy, ya lo tiré. Pues, antes de avanzar en los temas de estadística, vamos a repasar entonces lo del último tema para que quede bien claro cómo es el manejo de las tablas de frecuencia para datos agrupados, ¿no? La actividad pasada, que es la actividad número 1, ustedes debían hacer este primer punto, el cual era completar las tablas, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, para poder calcular la media aritmética, o sea, nuestra X con la línea acá arriba. Pasos que debemos hacer, bueno, la tabla ya estaba previamente construida, o sea que no había que hacer, no había que encontrar cuántos intervalos, ni la amplitud, ni el rango, ni buscar el mayor ni el menor, no, todo estaba dado. Lo único que había que hacer era completarlo. Bien, entonces, X sub I, bueno, X sub I no, X solo, ¿qué significa? Marca de clase. Marca de clase. ¿Cómo llamo la marca de clase? Sumamos Sumando Profesor, 30. sumando los intervalos y se dividen en 2. Sumamos los extremos de los intervalos y lo dividimos por 2. 30 más 40 dividido 2. Bueno, si ustedes se ponen a observar si ustedes se ponen a observar los intervalos, ¿de cuánto creen que es la amplitud? De 30 a 40, ¿cuánto hay? 10, ¿cierto? 10. De 40 a 50. Bueno, y así 10. sucesivamente, ¿cierto? Entonces, para evitarnos sumar y volver a dividir por 2, volver a sumar y volver a dividir por 2, recuerden que a esta primera marca de clase le podemos sumar la amplitud. O sea que si ya sabemos que los intervalos van de 10 en 10, entonces la siguiente marca de clase sería 45. la siguiente, 55. 55. la La siguiente. última 65. 65. 65. Bueno, muy bien. Mire que la marca de clase, la columna de marca de clase no tiene total, no tiene, o sea, no hay que sumar nada en esta columna. Bien, lo único que había que hacer era hallar estos valores. ¿Qué significa X por F? Marca de clase por la frecuencia absoluta. Marca de clase por frecuencia absoluta. Por la frecuencia absoluta, es que te faltó la palabra absoluta. Marca de clase por frecuencia absoluta. Frecuencia. ¿Es qué significa? Que todos estos valores que acabamos de llenar aquí lo vamos a multiplicar por la frecuencia que está enfrente. Ay, 35 por 8, 45 por 2, 55 por 11 y 65 por 15. ¿Cuánto da 35 por 8? 280. 45 por 2, 90. 55 por 11, 605. 605. Sí, señor. Y el último, 65 por 15. 975. 75. Listo. Bueno, miren que acá estas dos columnas, la frecuencia absoluta y el producto que acabamos de hacer, tienen total. Entonces vamos a encontrar el total. ¿Cómo lo encontramos? Sumando. Sumando. Más 2, más 11, 10. más 21. 15. 26. 36. 36. Muy bien. ¿Y cuánto les dio la suma de estos productos? Da 1950. 1950. Listo. Fácil. Profe, La no media. hace la división. La media. ¿Qué tomamos? 1950 lo dividimos por 36 y nos da 5,41. Tomamos a 1950, que es el resultado del producto, y lo dividimos por el total de las 36. frecuencias, o sea, 36. Quedándome, ¿cuánto? ¿54? No, profe, a mí me dio 5,41. 1950 dividido 36, lo voy a computar. No, da 54.16. Entonces corrige allí, Ashley. Ok, 54.1666, bueno, 54.16 16. 1. periódico. Acuérdense que ya saben eso, ¿no?
54,16 periódico lo puedo dejar en una cifra decimal si quieren. Entonces me queda 54 punto. 1, 1, ¿no? 2. 2. Ah, ¿verdad? Porque se Si lo aproxima. quieren dejar en dos cifras, sería entonces 54,16 o 17. 17. 17. ¿Listo? Cualquiera de los dos resultados que me haya puesto usted es válido. Bueno, y si lo quiere dejar de tres cifras, bueno, miremos, válido. 54,160 y qué. Ahí están los tres posibles resultados que usted me puede presentar en esa primera tabla. 54,2, 54,17 o 54,167. Como quieran. Profe, Dime. profe, yo en la marca de clase y frecuencia acumulada puse el resultado que me dio de último, o sea, la división de 1950 y 36. ¿Me ¿Dónde lo quedaría pusiste? malo? ¿Dónde lo pusiste? Ahí, Aquí ahí donde donde tengo el tiene usted 1950. sí, puse el que le dije, el que me dijo que usted que corrigiera. La respuesta. Pero sí, si yo la pongo ahí, ¿no me queda malo? Sí, Porque como claro, usted puso... porque ahí necesito el total de la suma. Ah, ya. ¿Vale? Gracias. Eso lo puedes, la media la pueden calcular aparte de la tabla porque no hay una columna o un espacio para ello. Entonces, eso ya que Ah, está sí. aparte. ¿Listo? Sí, yo lo hice aparte, pero pues, se me olvidó. Gracias. Bueno, muy bien. Y asimismo eran las otras dos. Pero el último punto que yo les había dicho, el último punto, sí me daban los datos completamente desordenados, no había tabla, no había intervalos, no había nada. Pero sí había una base. ¿Cuál era la base? La cantidad de intervalos ya se los daba. 8 intervalos es la cantidad de intervalos que debe ir. Entonces, ¿usted qué debía hacer? Primero hallar el rango, ¿no? ¿Cómo se halla el rango? Profe, se halla restando el menor, el mayor con el menor. Correcto. ¿Cuál es el dato mayor? 450. ¿Y cuál es el dato menor? 15, profe, que está al lado. Están junticos. Entonces, el rango es 450 menos 15, igual a 435. Muy bien, el número de intervalos ya no lo tiene que hallar, porque ya están, eran 8. Luego, ¿qué seguía? La amplitud. ¿Y cómo se halla la amplitud? Correcto, se toma el rango y se divide por Por el número de intervalos. el número de intervalos que necesito. 8. 435 dividido 8. Da 54,37 o 3. Pero como el que le sigue, entonces sería 54,375. sí, ¿Sí? O 54,4 o 54,38, como quieran. ¿Listo? Bien, pero, el tipo de números que tengo allí distribuidos son enteros o decimales. decimales. Entonces, ¿cómo? ¿Son qué? Decimales. ¿Son decimales? No, profe, no son decimales. Son enteros estos, No, Cristian. son pues yo me refería a la amplitud. Al otro sí es decimal, correcto. Muy bien. Los números que tengo son enteros. Significa que la amplitud que debo manejar debe ser entera también. Entonces, 54,375 lo aproximo Así, al próximo número que sería el 5. al próximo número entero, que es 5. listo. Esto se hace, hay dos formas de interpretación. La una es aproximar al siguiente entero o mirar qué número está después de la coma y mirar si lo puedo aproximar a 55 o lo puedo dejar en 54. O sea que quien lo hizo con 54, válido también. ¿Listo? El problema con 54 es que el último intervalo puede tener problemas porque no puede llegar a 450, sino que le puede dar menos. Entonces le toca crear otro intervalo aparte del último, que es el octavo, o le tocaría alargar la amplitud del último intervalo, que no es lo adecuado, pero se puede hacer porque ya lo hemos hecho nosotros, ¿sí o no? Muy bien. Pero entonces, para evitarnos eso de una vez desde el principio, aproximemos al entero
más cercano, que es 55. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que a la hora de construir su tabla, usted iba a empezar corchete, acuérdense, corchete. ¿Qué significa el corchete en los intervalos? Es un inicio. ¿Dónde empieza? Que es donde empieza y que sí lo vamos a contar, perdón, voy a hacer el 55, que sí lo vamos a contar a la hora de hacer el conteo. 15, ¿hasta dónde iría? Hasta 70. 70, profe. Hasta el 70. Pero este último intervalo lo cerramos ¿dónde? Con con paréntesis. paréntesis. ¿Qué significa que a la hora del conteo, hasta dónde vamos a contar? Hasta el Hasta el 70. 69. Hasta el 69. ¿Y dónde arranco entonces el siguiente intervalo? En 70. 70. En 70. ¿Hasta dónde iría? Hasta 125. Bueno, ¿cómo sabemos hasta dónde va? Sumándole esto. Cuando 15 más 55, 70. 70 más 55, 125. Muy bien. El siguiente, 125 no, 55. 180. más 55, 180. Siguiente, arranca en 180. Hasta 235. Muy bien, ahí llevo 4. Siguiente, 235 hasta 290. correcto. Siguiente, 290 hasta 345. siguiente, 345 Hasta 400. 400. Y 400 400 hasta hasta 455. 455. muy bien. Miren el último intervalo. Me llegó hasta ¿Qué pasa? 455. ¿Se me pasó al dato mayor? Sí, claro sí, que sí. Y profe. eso es lo que debe pasar. Eso es lo que debe pasar. Que se pase. Yes. O sea que si lo hubiéramos dejado en 54, aquí tendríamos problema. ¿Listo? A ustedes no les utilizan la frase que dice, ve cuánto tenés en el bolsillo, tengo 1000 y pico. ¿Ustedes la utilizan o se la han dicho, cierto? Ve, tengo 1000 y pico. ¿Qué Sí. significa el pico? Que tiene más de 1000. 1400, Que 1600. tiene un poquito más de 1000, ¿cierto? Ujú. Y otras personas tienen 1300, 1400 y lo aproximan de una vez. No, tengo 1500 más o menos. Mentira que tienen 1400. ¿Sí o no? Pero lo aproximan. Es lo mismo que pasa aquí con los intervalos, ¿no? Si el pico es 375, o sea, lo que está después de la coma. Por eso lo aproximamos al siguiente, sin tenerlo, ¿sí ven? Lo que en realidad tenemos aquí como amplitud, que es 54,375, para ser exactos, ¿cierto? Pero yo como tengo ese piquito, ese poquitico, pues lo aproximo al próximo, que es 55. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Por eso es que pasa eso. Entonces, ese piquito, de piquito en piquito, ojo, estoy hablando de este piquito, no del piquito, ¿no? De piquito en piquito, se me va acumulando una unidad más. ¿Listo? Ustedes sí saben que en realidad el año no tiene 365 días. Tiene 365, algo. No tengo muy bien el dato, pero es algo. O sea, un piquito. Y entonces cuando se acumula ese piquito en piquito, cada 4 años ya no hay 365, sino 366 días, que es el año bisiesto. ¿Sí ven? Eso es lo que pasa con los piquitos, con los decimales. Cuando no los tomamos, ese piquito de decimales, ese poquito, si no los tenemos en cuenta, nos va a acumular algo más adelante, como lo que ocurre con los años. ¿Sí? Juan José, ¿vas a decirme algo? ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre con los años? Como los años tienen 365, si alguien de pronto está averiguando y puede decirme el Sí, coma. profe. ¿Cuánto? Tiene 365,8. 365,8 aproximadamente. Pero nosotros manejamos los días en números enteros. ¿Sí? Ah, no, hoy es 22,4. ¿Cuándo han dicho eso? Nunca, ¿cierto? ¿Cierto que no?
Entonces nosotros decimos, hoy es 22. ¿Bien? Entonces es lo que quiero decir. ¿Sí me están comprendiendo? Por eso es que cuando en la amplitud nos den decimales y estemos manejando números enteros, el decimal pasa al siguiente. ¿Listo? Siempre háganlo. Para que ese piquito no nos vaya a afectar más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces... Porque así puede haber algo de más, ¿no? Exactamente.